Todos los que caminamos con Dios, todos los que necesitamos conocerle, todos los que necesitamos crecer en el plan que Él diseñó para nosotros, somos personas con propósito. Y el mensaje del día de hoy se llama llamamiento, asignación y propósito. Sí, vamos a hablar a niveles prácticos de dos doctrinas bíblicas que son la doctrina de la elección y la doctrina de la predestinación. Pero no voy a utilizar términos doctrinales, quiero llevarlo a términos prácticos para que podamos entender y digerir estos conceptos. Regularmente tú nos escuchas predicar y hablamos, es que tú tienes un llamado de parte de Dios y que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. O también decimos, y es que tienes que esforzarte y caminar en la asignación que Dios te dio. Y también decimos obviamente que ¿por qué? Porque tú lo estás haciendo para cumplir tu propósito. Recuerden que cuando hablamos, piensen, cuando hablamos del propósito de Dios, estamos hablando de un conjunto de pequeños propósitos que al irse cumpliendo poco a poco, Dios está cumpliendo su más grande propósito en nuestra vida, que es ¿cuál? Que un día estemos allá en su presencia. Ese es el propósito para el cual Dios nos preparó y nos hizo conocerle. ¿Por qué? Porque Él quiere tenernos allá con Él. Él quiere que vivamos una eternidad con Él. ¿Y cómo experimentamos eso? Precisamente a través del llamamiento, de la asignación y del propósito. Y quiero hacer una pequeña dinámica antes de empezar y yo creo que qué bonito, Dios siempre respalda. Yo me quedo sorprendido porque el testimonio de Luli tiene mucho que ver de acuerdo a lo que vamos a estar compartiendo hoy. Y le voy a pedir a Joana. Sí, Joana, ven, Joana. Joana, tú acabas de responder a un llamamiento, ¿sí? Yo te dije que me hicieras favor, perdón si te pongo nerviosa. Yo te estoy pidiendo que nos ayudes, si te estoy haciendo un llamado. ¿Por qué? Porque necesitamos a alguien que esté aquí con un rostro bonito, con unos ojos brillantes y con una sonrisa bonita. ¿Para qué? Para que cuando gente nos visite y gente vaya llegando, ¿sí? Encuentre un lugar dentro de esta casa y te voy a asignar una tarea. ¿Cuál es esa asignación? Te voy a pedir que a cada persona que entre le vas a entregar uno de esos separadores y con una sonrisa y con una bendición les vas a estar dando la bienvenida, ¿sí? Entonces ya estamos viendo dos partes de este mensaje. El llamamiento que ella responde, la asignación que le estoy pidiendo una tarea que cumplir y el propósito. ¿Cuál es el propósito de este llamamiento y de esta asignación? Que cada una de esas personas que llegue conozcan del amor de Cristo a través de la vida de Joana, que vean el amor de Cristo, el gozo del Señor a través de su sonrisa, a través de sus ojos, y que ella misma, sí, porque no solamente van a ser las personas que vengan, sino que ella misma se va a quedar sorprendida de cada persona que conoce, de cada persona que recibe, de ser parte de su historia. ¿Por qué? Porque después de esa bienvenida se va a despertar una interacción que le va a dar a Joana la libertad de poder cohabitar, de poder interrelacionarse con esas personas, y ella va a experimentar un crecimiento y se va a gozar porque lo que ella va a estar haciendo va a estar glorificando el nombre del Señor. Muchas gracias, Joana. Son tuyos, te los regalo para que los regales a quien tú quieras. Y de eso se trata, iglesia. De eso se trata. Todos nosotros, cuando verdaderamente entendemos que Dios tiene un propósito para nuestra vida, ¿cómo empezamos? Respondiendo a un llamamiento. Joana bien me pudo haber dicho, ay pastor, me da vergüenza, no me ponga enfrente porque me da mucha pena. Y haber dicho no, ¿verdad? Y lamentablemente muchos empezamos mal nuestra vida en Cristo. ¿Por qué? Porque no entendemos que Dios ha preparado un llamado para nosotros y quiere que nosotros digamos sí. Lo hemos estudiado muchas veces. Por ejemplo, la vida del profeta Jeremías, cuando le dijo, ven Jeremías, y le dijo, ay no Señor, yo no puedo porque soy niño. Y el Señor le dijo, no digas soy niño, porque a donde tú vayas, a donde yo te diga tú vas a ir, y lo que tú vas a hablar yo te lo voy a decir. Entonces, ¿cómo empieza el cumplimiento de nuestro propósito?
Pues diciendo sí al llamado. Sí, y quiero definirte, perdón, mira, aquí están. Quiero definirte llamamiento. Sí, llamamiento lo tomamos de la Biblia, del vocablo griego eklegomai. Eklegomai, que significa o se traduce seleccionar, escoger, elegir y llamar. Seleccionar, escoger, elegir y llamar. Las dos doctrinas fundamentales de la Biblia, que se llaman la doctrina de la elección y de la doctrina de la predestinación, nos enseñan mucho de esto, nos hacen entender que nadie de nosotros, nadie de las personas que estamos aquí, somos producto de un accidente o producto de una casualidad, ni somos hijos de la madre naturaleza, ni del universo, ni de esas cosas raras, ¿verdad?, que los humanistas enseñan. No, somos hijos de Dios, somos creación de Dios antes de tener a Cristo en el corazón, pero fuimos diseñados con un propósito. Entonces, nuestro primer llamamiento es que venir a Cristo. ¿Por qué? Porque allí empieza a cumplirse nuestro propósito. Venimos a Cristo, entonces empezamos a llamarnos hijos de Dios. Entonces podemos entender que Dios, número uno, me seleccionó, Dios me escogió, Dios me eligió y por consecuencia Dios me llamó. Desde allí, desde esa perspectiva, empieza nuestra vida en Cristo. Y fíjese qué interesante que de esta raíz, eklegomai, se traduce también el vocablo griego que da el nombre a la iglesia, que es eclesía. Eclesía, que viene a ser asamblea o congregación de los llamados. Entonces, ¿qué es una iglesia? Una iglesia no es un templo. Una iglesia no es un lugar físico. Una iglesia es una asamblea o congregación donde se reúnen ¿quiénes? Todos los que han sido o todos los que hemos sido llamados. ¿Por qué estamos aquí? Porque tenemos un llamado. ¿Por qué estamos aquí? Porque Dios nos eligió. Dios nos escogió. O sea, si entendemos esta verdad, desde principio de cuentas, desde ya, podemos decir que estamos bendecidos. Y por eso decimos, ¿cómo estás? Bendecido, prosperado y en victoria. ¿Por qué? Porque Dios me llamó. Porque Dios me eligió, porque Dios me escogió. Ninguno de nosotros en nuestra vida antes de venir a Cristo nos imaginábamos que tuviéramos el privilegio de haber sido llamados por Dios. Y Alexia nos dijo algo muy interesante en la mañana, ¿verdad? En cuanto al llamamiento en la iglesia tradicional de lo que son los papas, ¿verdad? Que ellos se autonombran el vicario de Cristo o la voz de Cristo sobre la tierra, como si ellos únicamente tuvieran la autoridad para decir lo que Cristo en el cielo quiere decir para la iglesia. Eso es completamente falso, ¿verdad? Ya lo aprendimos y lo entendimos de acuerdo a los principios de la Escritura. ¿Quiénes son llamados? Todos los que tenemos un propósito en el corazón de Dios. Otra vez. ¿Quiénes somos llamados? Todos los que tenemos parte en el propósito de Dios. Dios nos quiere ver caminando en este llamamiento. Dios nos quiere ver fungiendo en el plan que Él nos dio. Sí, entonces, ¿qué nos dice ese llamamiento? Si yo lo pudiera subrayar en una sola palabra, o en una sola frase, perdón, yo diría que llamamiento me hace entender que Dios me quiere hacer parte de su reino. Por eso el apóstol Pedro en su segunda carta dice que nosotros somos las piedras vivas que están edificadas sobre la piedra angular, que es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Nosotros somos esa parte importante dentro de su plan, somos parte importante dentro de su reino. Y quiero leerte algunos pasajes, me voy a ir no tan rápido, pero no te voy a estar llevando a la Biblia para que podamos hacerlo de manera muy dinámica. Y quiero empezar con Efesios capítulo 4, versículos 1 al 4. Esto lo vamos a ver en la Nueva Biblia Viva. Dice el versículo 1: Yo,
pues, hablando el apóstol Pablo, prisionero por servir al Señor, les ruego con todo cariño, ojo, que se comporten como es digno de los que han sido llamados por Dios. O sea, si ya entendimos, iglesia, que Dios nos llamó, entonces ¿cómo debemos iniciar nuestra vida cristiana? Comportándonos como es digno de los que han sido llamados por Dios. Sean totalmente humildes y amables, sean pacientes entre ustedes y por amor sean tolerantes unos con otros. Esfuércense por mantener la unidad creada por el Espíritu por medio de la paz que nos une. Seamos un solo cuerpo y un solo cuerpo y tenemos un mismo espíritu. Además, hemos sido llamados a una misma esperanza. ¿Qué es lo que fortalece el llamado? El principio de la unidad. ¿Qué fortalece el llamado? El principio de la unidad. Si yo como llanero solitario entendiera que Dios me llamó, pero yo me mantuviera aparte, yo les dijera, yo voy a vivir mi vida en Cristo y yo voy a estar solo en mi casa porque no me gusta interactuar con la gente, no soy muy sociable, soy muy introvertido, entonces mejor yo voy a ser cristiano, pero voy a estar en mi casa leo la Biblia, en mi casa oro, en mi casa veo predicadores en YouTube y llevo mi vida cristiana. Pues no va a poder resultar. ¿Por qué? Porque no estamos cumpliendo este principio. ¿Quiénes podemos crecer y quienes podemos caminar en este llamado? Lo que procuramos el principio de la unidad. Los que caminamos juntos, por eso nos congregamos. Por eso estamos aquí, por eso Eclegomai, que nos dice que somos seleccionados y llamados, nos lleva a eclesía, a hacer una asamblea, a hacer una congregación, donde todos los que han sido llamados se reúnen. ¿Para qué se reúnen? Para crecer, para aprender y para poner en práctica lo que reciben cada día. Para caminar en el llamamiento de Dios. Primera a los Corintios, capítulo 1, versículo 9, en la Reina Valera actualizada 2015, dice: fiel es Dios por medio de quien fueron llamados a la comunión de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Fiel es Dios, fiel es el Padre, por medio de quien fuimos llamados a la comunión de su Hijo Jesucristo. Entonces vamos entendiendo, pastor. Soy llamado a interactuar con los santos, con la iglesia, en una congregación, pero también soy llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo. Porque estas dos bases van a ser el fundamento para un llamamiento sólido. ¿Quién no puede caminar en un llamamiento que no participa de estos dos principios? Si no quiere tener comunión con la iglesia y si no quiere tener comunión con Jesucristo. Como nos enseñaba también Alexia en la mañana, ¿verdad? Ser honestos, ser transparentes, ser íntegros delante de Dios. No vivir una vida religiosa, sino vivir una vida dependiente de la voz del Espíritu Santo y de lo que el Señor Jesucristo quiere hacer en nuestra vida. ¿Para qué? Para que glorifiquemos su nombre, para que su nombre sea exaltado. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 9, versión traducción en lenguaje actual. Dios nos salvó y nos eligió, Eclegomai, para que seamos parte de su pueblo santo. No hicimos nada para merecerlo. Dile a tu vecino, no hiciste nada para merecerlo. Sino que Dios, por su gran amor, así lo planeó. Dios ya nos amaba desde antes de crear el mundo. ¿Ves, Jessy, que no te dije mentiras? Dios ya nos amaba desde antes de crear el mundo, pues desde entonces pertenecíamos a Cristo Jesús.
Qué bonito pensar en el salmista cuando él se pone a meditar, ¿verdad? Está quizá yo creo en el monte ya cuidando sus ovejas, sus chivas, sus cabras, y se sienta, ¿verdad? Y mientras está observando el panorama, está observando la creación de Dios, el firmamento, todo lo que hizo Dios en la obra de sus manos, y de repente le viene una revelación. El Espíritu Santo viene y le trae una revelación, y él se transforma, ¿verdad? De ser un jovencito se transforma en un feto y luego en un embrión y luego se ve adentro del vientre de su mamá. Imagínense, ¿alguien ha escuchado una ecografía de un bebé? ¿Cómo se escucha? ¿El corazón? Así, pa, 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 pa. Y él se pudo ver ahí adentro del vientre de su madre. Y él estaba allí y se veía y empieza a meditar en su corazón y dice: mi embrión viene en tus ojos. Y fueron luego formadas todas aquellas partes de mi cuerpo sin faltar ninguna de ellas. Señor, tú me seleccionaste, me elegiste, me llamaste para ser parte de tu pueblo santo, para hacerme cumplir un propósito para tu vida, para mi vida, perdón. Por eso el rey David fue un hombre con un corazón conforme al corazón de Dios, porque siempre meditaba, porque siempre razonaba, porque siempre pensaba, porque su vida estaba íntimamente ligada al corazón de Jesús. Íntimamente ligada. Y yo sé que para algunos de nosotros quizá pudiéramos pensar: es que, pastor, es tan difícil eso que dices, es tan extraño. Pero en eso, mis amados, en eso consiste la vida de todo discípulo. No se puede ser discípulo pensando que se puede tener una vida sacra y una vida secular. Eso es una mentira totalmente absurda que el mundo ha enseñado hoy por hoy, que te hace pensar: es que tú puedes tener tu vida secular y puedes tener tu vida cristiana. Cuando vayas a la iglesia eres cristiano, cuando leas la Biblia eres cristiano, cuando oras a Dios eres cristiano. ¿Y el resto del tiempo? También somos hijos de Dios y también hemos sido llamados. Ahí en la colonia estamos teniendo conflictos por la cuestión del agua, porque como todos saben, pues no hay agua. Y allá donde estamos nosotros está peor, porque ahí hay colonias que en una semana entera no han tenido agua. Ya se imaginarán cómo están los ánimos de la gente. Está bien tenso, están los pleitos. Entonces a nosotros en la colonia nos pusieron un tanque para repartir agua. Y empezó a haber conflicto esta semana porque se determinó un horario para que toda la gente tuviera agua, y se determinó un horario y nunca falta el insolente, nunca falta el desentendido que dice: pues yo no sé cómo le van a hacer, pero yo ahorita necesito agua y quiero que me des agua. Y obviamente, pues para no hacer conflicto, pues se le entregó la llave: ten, ahí está la llave, tú te haces responsable. Porque ya la habían roto, la habían roto y se la habían robado, por eso se estaba programando en un horario. Y se hizo el conflicto y mucha gente estaba de su parte, y la gente que estamos en un orden dijimos: pero ¿cómo es posible? ¿Por qué le siguen su capricho si ya se había llegado a un orden, si ya se había establecido en la junta? Pues sí, pero es que no vamos a estar peleando. Y ya mi esposa me decía: ¿sabes qué, esposo? Ya no vamos a meternos, vamos a hacer a un lado porque esta gente no entiende. ¿Y sabes qué? Dios está probando nuestro carácter en esto, porque la gente necesita ver cómo se comportan los hijos de Dios. Total, ya se hizo el desorden, tomaron el agua, nos devolvieron la llave, y el viernes me tocó ir a ponerla a las 6:30 de la tarde. Digo: vente, vamos a poner la llave. Ya mandamos aviso: vecinos, ya está la llave en el tinaco para que vengan a tomar agua. Teníamos 3 días sin agua. No, pues rápido se hizo la fila. Ya la dejamos puesta, una persona se quedó cuidando, le dijimos: a las 10 venimos a quitarla. Así que todos los que necesiten, llegamos a las 10 a quitarla, todavía había fila ahí. Y ahí estuvimos, sin hacer el cuento largo, hasta las 2 de la mañana, esperando que hasta la última persona que estuvo en la fila se llevara su bote de agua. Y un joven se me queda viendo y me dice: ¿y a poco usted va a estar aquí ayudando a las personas que vengan a recoger agua? Si es necesario. ¿Y quién lo puso? ¿O quién lo asignó? ¿O de dónde lo mandaron? Yo me puse porque yo quiero ayudar, porque yo quiero servir. Y le venía diciendo a Edson y a mi esposa: los hijos de Dios no son hijos de Dios solamente adentro de las 4 paredes de la iglesia.
Tenemos que dar testimonio de lo que creemos y del llamamiento que tenemos en toda circunstancia práctica de nuestra vida diaria. Allí es donde la gente va a conocer a Jesús. Y les aseguro que toda la gente que estuvo allí, que les ayudábamos a cargar sus botes, que les ayudábamos a echarlos en sus triciclos o en carriolas, hasta carriolas llevaban, toda la gente pudo ver que los que tenemos llamado caminamos en obediencia, no para que seamos vistos, sino para que el nombre de Dios sea glorificado. Eso, mis amados hermanos, es llamamiento. Eso es entender que tenemos un propósito, que tenemos una asignación. ¿Qué es asignación entonces, pastor? Asignación, también te lo defino en una línea, me hace entender que Dios en su llamado quiere capacitarme. En su llamado quiere capacitarme. No es solamente que Dios me dice, ven, porque yo te elegí, yo te seleccioné y te voy a dar una tarea, como ahorita le dábamos una tarea a Joana, ¿verdad? No solamente se trata de que Dios me va a dar una tarea, sino que Dios me va a capacitar para que cumpla ese llamado. Dios no llama a los que están capacitados, Dios capacita a los que fueron llamados. Dios no llama a los que ya están capacitados, sino que Dios capacita a los que fueron llamados. En medio de tareas, por medio de tareas o buenas obras, Dios me da la capacidad para darme madurez y crecimiento espiritual. ¿Por qué todo discípulo que ha sido llamado necesita servir en la casa de Dios y necesita desarrollar alguna tarea o algún ministerio? Porque si no, nunca va a crecer. Si un cristiano asiste a una iglesia, pero nunca lo ponen a servir, nunca lo enseñan a trabajar, nunca desempeña un rol, nunca va a crecer. Va a ser siempre un cristiano pasivo, va a ser siempre un cristiano sentado. Va a ser siempre solamente un cristiano que observa, que ve cómo las situaciones suceden, pero nunca se va a convertir en un catalizador. Aquel que hace que las cosas sucedan. Los discípulos, amada iglesia, son aquellos que hacen que las cosas sucedan. No solamente están esperando que pasen por la fidelidad de Dios, sino que dicen, yo quiero ver el reino de los cielos establecido, yo quiero ver que los corazones y las vidas sean cambiadas. ¿Cómo se va a lograr únicamente? Pues compartiendo del amor de Cristo. ¿Cómo va a venir la gente al conocimiento? ¿Cómo van a creer si no hay nadie que les predica? Entonces tengo que entender y tengo que caminar en servir. ¿En qué? En esas buenas obras que Dios ya preparó de antemano. Efesios capítulo 2, versículo 10, palabra de Dios para todos. Nosotros somos obra de Dios, creados en Jesucristo para realizar las buenas obras que Dios ya planeó de antemano para que nos ocupáramos de ellas. ¿Qué nos dice este pasaje? Que si Dios nos llamó, Dios también ya nos asignó. ¿Qué nos asignó? Buenas obras, nos asignó tareas. ¿Para qué? Para que andemos en ellas. Dios nunca nos va a asignar tareas que no seamos capaces de realizar. Dios nunca nos va a asignar tareas que no seamos capaces de realizar. Todos cuantos estamos aquí tenemos capacidades muy distintas. Capacidades muy diferentes. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tiene una asignación diferente. Cada uno de nosotros tiene tareas diferentes. Cada uno de nosotros va a caminar en esas buenas obras que Dios ya le preparó de antemano. Nadie más, ojo, nadie más podría haber derrotado a Goliat con una piedra estampada en la frente, lanzada con una honda, más que el rey David o el pastorcito David antes de que fuera rey. Nadie más podría haberlo hecho. ¿Por qué? Porque Dios llamó a David y le asignó esa tarea a David para que David la cumpliera, para que David lo hiciera. Nadie más podría haber
ayudado al pueblo de Israel para que la escasez o la sequía de 7 años que hubo sobre la tierra, ellos fueran provistos de alimentos si no hubiera llegado José al pueblo de Egipto. Dios llamó a José, Dios le asignó esa tarea a José porque José ya estaba capacitado. José tenía muchos argumentos para haber dicho: es que yo no puedo responder esa asignación porque estoy frustrado, porque mis hermanos me rechazaron, porque mis hermanos se burlaban de mí, mis hermanos me vendieron, me dieron por muerto, le dijeron, me privaron del amor de mi padre. Él nunca utilizó esos argumentos de rechazo porque sabía que tenía llamado y sabía que tenía asignación. Y repito, nadie más podría haberlo cumplido más que José. La asignación de Arlet nadie la puede cumplir más que Arlet, porque Dios la preparó para Arlet. Y Dios está llamando a Arlet y está capacitando a Arlet para que Arlet la cumpla. Y cuando Arlet empiece a ver que Dios se glorifica a través de cada persona que va a conocer a Jesús por medio del testimonio y de las palabras de Arlet, entonces ella va a poder ver la mano de Dios. Va a poder ver cómo Dios se glorifica. ¿Qué es asignar? Asignar es señalar lo que le corresponde a una persona o alguna cosa. Señalar lo que le corresponde a una persona o a alguna cosa. Primera a los Corintios, capítulo 12, versículos 27 al 31 en la traducción en lenguaje actual. Verso 27. Cada uno de ustedes es parte de la iglesia. Cada uno de ustedes es parte de la iglesia. Dígale a su vecino: tú eres parte de la iglesia. Y todos juntos forman el cuerpo de Cristo. Verso 28. En la iglesia, Dios le dio una función a cada una de las partes. En primer lugar, puso apóstoles. En segundo lugar, puso profetas. En tercer lugar, puso maestros. También hay algunos que hacen milagros y otros que tienen la capacidad de sanar a los enfermos. Algunos ayudan, otros dirigen y aún otros pueden hablar en idiomas desconocidos o el hablar en lenguas. Verso 29. No todos son apóstoles, no todos son profetas, no todos son maestros. Tampoco todos pueden hacer milagros o curar enfermos. No todos pueden hablar idiomas desconocidos, ni todos pueden entender lo que se dice en esos idiomas. 31. Está muy bien que ustedes quieran recibir del Espíritu las mejores capacidades. Yo por mi parte voy a enseñarles algo más importante, y después de esto Pablo les habla de la preeminencia del amor. Pero en estos últimos pasajes Pablo le habla a la iglesia de Corinto. ¿Por qué habla estas palabras a la iglesia de Corinto? Porque la iglesia de Corinto era una iglesia muy sensual, era una iglesia muy dada a resaltar sus cualidades o sus capacidades, y había muchas disensiones entre ellos porque todos presumían de ser espirituales y hacían el desorden en la iglesia, ¿verdad? Se paraba uno a profetizar y todos querían pararse también a profetizar. Se paraba uno a hablar en lenguas y todos querían hablar en lenguas. Y ya Pablo dice: a ver, como dice la pastora Lulu, ¿qué desorden es este? A ver, vamos a poner las cosas en orden. Y empieza a darles instrucciones, ¿verdad? O sea, entiendan, amados, todos son llamados, todos tienen asignaciones diferentes. Unos van a ser llamados a ser apóstoles, otros maestros, otros profetas, e incluso, ojo con esto, e incluso muchos no van a tener propiamente un ministerio, porque estos son los 5 ministerios, ¿estamos de acuerdo? Si no, todos van a tener propiamente un ministerio, pero Dios les dio la asignación y la capacidad para servir.
Por eso hay diáconos en la iglesia, porque hay personas que se necesitan para servir. Y esto es bueno que lo entendamos entre todos, ¿verdad? Que a lo mejor yo dijera, ay, es que a mí me gustaría predicar y echar todo el rollo que echa el pastor y así emocionarme y todo. Pero yo no soy así. Y no es que me tenga que sentir mal. ¿Por qué? Porque Dios no me dio esa asignación y no me tengo que sentir culpable. Y dice Pablo aquí, es bueno que ustedes anhelen esos dones, los mejores que el Espíritu Santo les dé. Pero no se preocupen por eso. ¿Por qué? Porque les voy a decir que hay algo que es más importante, que es el amor. Cuando hay un llamado y cuando hay una asignación, el ingrediente principal para cumplirla es el amor. El amor por Dios, el amor por su obra y el amor por la iglesia, el amor por el cuerpo de Cristo. Propósito. Caminamos en un llamado, caminamos cumpliendo una asignación. ¿Para qué? Para alcanzar el propósito de Dios. ¿Qué es propósito? Propósito simplemente es un objetivo que se pretende alcanzar. ¿Cuál era el objetivo de Luli en su trabajo, en su empresa? Su objetivo era ganar, ¿cómo dijiste la palabra, Luli? Nuevos socios, ¿verdad? Ella tiene claro su objetivo. Era lograr o alcanzar nuevos socios. Ese es su propósito. La contratan, le dan un llamado, le dan una asignación, una tarea, la capacitan para que cumpla eso y ella tiene que acumular nuevos socios. Pero ¿qué pasa cuando nosotros que tenemos llamado, cuando nosotros que tenemos asignación, de repente vemos, ay, como que no estoy seguro si estoy cumpliendo este propósito que Dios me dio, ¿verdad? Viene cansancio, viene frustración, viene crítica, ¿verdad? Porque no faltan los chismosos y los metiches, que, no hombre, pues te contrataron para esto y no lo estás haciendo. Pero entonces, amada iglesia, recurrimos a la gracia de Dios. Pablo le decía a Timoteo, esfuérzate, pero en la gracia que es en Cristo Jesús. Luli oró y le dijo, Señor, tu palabra dice que no permitirás que tus siervos sean avergonzados, porque no es para mi gloria, sino es para tu gloria. Y no le dio un nuevo socio, ni dos nuevos socios, ni tres nuevos socios, como era el récord que estaba hasta el momento, sino le dio el doble, 6 socios, para la gloria de su nombre. Y entonces ella puede ver que se cumplió ese propósito. Repito, el propósito de Dios está siendo cumplido por medio de pequeños, por llamarlos de una manera, propósitos. Luli alcanzó ese propósito, pero obviamente ahí no se va a detener, porque después de eso vienen nuevos retos, vienen nuevos propósitos. Pero centrémonos en esto. ¿Cuál es el propósito general para el cual Dios formó o llamó a su iglesia? Isaías capítulo 43, versículo 7, Reina Valera contemporánea. A todos los que llevan mi nombre. A mí me gusta mucho parafrasear. Si tú lo quieres escribir parafraseado, tú lo sabes. A todos los que fueron llamados, que tienen una asignación y que tienen propósito, yo los he creado, yo los formé y los hice para gloria mía. Todos los que tienen llamado, todos los que tienen asignación o asignaciones y todos los que caminan en propósito, Dios los formó ¿para qué? Para glorificar su nombre. Todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, todo lo que vivimos, todo lo que decimos, todo es y será para que el nombre de Dios sea glorificado. Para que las miradas se dirijan hacia Jesús. Me gustó mucho lo que nos decía la pastora.
Decía, cuando a veces vienen personas, ¿verdad? Y están pues agradecidas con Dios y nos quieren echar porras y nos quieren echar flores. Ay, gracias a Dios por sus vidas, porque han hecho cosas muy bonitas en mi vida. Y rápido dice, gloria a Dios. Y me encantan sus ademanes, y gloria a Dios. Y amén, porque así es, porque no es las miradas hacia nosotros, sino para que el nombre del Señor sea glorificado. O sea, qué bueno que en todo momento nosotros podamos ver nuestras metas cumplidas, nuestros objetivos cumplidos, ver un trabajo estable, ver una familia estable, ver una comunidad estable, ¿verdad? Que aunque haya conflictos o diferencias, sin embargo siempre prevalece en el corazón de los llamados la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, porque eso nos va a permitir a que sigamos cumpliendo cada uno de nosotros nuestra asignación. Que cada uno de nosotros sigamos caminando en ese llamado, pero un llamado firme, un llamado sin fluctuar, como dice el escritor de Hebreos, ¿verdad? Sin fluctuar, sin bajar la guardia, sin andar con ánimo ahí caído y con dobleces que a veces sí, a veces no cristianos ascensores, ¿verdad? Que a veces están arriba y luego están bien abajo y luego se descompone la botonera y ya no quiere subir un paso firme. O sea, no se trata de cómo empezamos nuestra vida en Cristo, sino cómo pensamos terminarla. Vaya conmigo, por favor, así no nos podemos ir sin usar la Biblia. Filipenses capítulo 3. Aleluya. Nuestro principal propósito, nunca se le olvide, sí es estar en su presencia, sí es alcanzar que su nombre sea glorificado, pero nuestro principal propósito es que el nombre del Señor sea glorificado, pero que al mismo tiempo yo crezca. ¿Por qué? Porque mantengo mi comunión con Él. Y Filipenses capítulo 3, versículos 7 al 10 dice así: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, dice Pablo, todas las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Como yo amo al Señor Jesús, como me apasioné tanto por Él, por haber descubierto que tenía llamado, por haber descubierto que tenía propósito, todo lo que yo sabía de la ley, todo lo que yo presumía de haber sido uno de los discípulos de Gamaliel, de haber sido formado a sus pies, de uno de los rabís con mayor renombre dentro del pueblo de Israel, ya lo tengo por basura, para mí ya no es importante. Verso 8: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Puede subrayar esa frase, muy interesante y muy profunda. Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Y todos quienes estamos aquí podemos tomar esa palabra para nosotros y podemos abrazarnos de eso y decirle al Señor: Señor, todo cuanto yo logré antes de venir a ti, todo cuanto yo presumía, todo cuanto yo me jactaba, ahora que te conozco, Señor, para mí todo lo tengo por basura. ¿Por qué? Por la excelencia de conocerte a ti y de tener intimidad contigo y de tener comunión contigo y de sentirme amado, de sentirme parte de tu propósito. Aquel que sabe que tiene propósito jamás va a caminar por la vida en derrota. Aquel que sabe que tiene propósito jamás caminará
por esta vida en derrota. Una tercera vez, para que digan que no les dejo perder la oportunidad. Todo aquel que camina con Jesucristo, todo aquel que anhela conocerle y desea conocerle y caminar en comunión con Él, jamás caminará en derrota. Ay, qué bonito, qué diferencia. Tenemos llamado entonces, tenemos asignación y tenemos propósitos. Ahora vamos a la retórica. ¿Cuántos estamos caminando llamado? ¿Cuántos hemos aceptado la asignación o asignaciones que Dios nos dio? Chicos, ¿me ayudan en la alabanza, por favor? ¿Cuántos buscamos cada día el poder conocerle, el poder caminar con Él, el poder estar con Él, el poder seguir preparados? ¿Para qué? Para que se nos vayan delegando más asignaciones. Una persona digna de confianza es una persona que seguirá recibiendo tareas o asignaciones diferentes. Una persona que es digna de confianza. Por eso en la parábola de los talentos nos habla de personas que recibieron 2 talentos, recibieron 3 talentos y recibieron 5 talentos o 5 asignaciones, haciendo referencia a lo que estamos hablando. Porque el que tenía 2 nada más recibió 2, y porque el que tenía 5 recibió 5, porque Dios conoce nuestro corazón y Dios jamás nos va a asignar tareas que no estamos preparados para realizar. Ahora, esto no quiere decir, y es muy importante que todos lo tengamos claro, esto no quiere decir que el que recibió 2 talentos, toda su vida de llamado o todo su caminar con Cristo siempre siguió recibiendo 2 talentos. Obviamente que no. Si el que recibió 2 talentos entregó intereses de 2 talentos, para la próxima mínimo recibió esos 4 talentos, 2 que le habían dado y 2 que había ganado. Entonces después de esos 4 ya iba a ganar 8 talentos. El detalle aquí está en no esconder la asignación como aquel que enterró su talento. ¿Qué asignación tenemos como iglesia? ¿Qué asignación tenemos como cuerpo de Cristo? ¿Qué asignación tengo? Ahora, trasladémoslo a la vida fuera de la iglesia. ¿Qué asignación tengo en mi casa como papá? ¿Qué asignación tengo en mi casa como mamá? ¿Estoy cumpliendo mis tareas? ¿Qué asignación tengo como hijo o como hija? ¿Estoy cumpliendo con ella? ¿En mi trabajo? ¿En mi colegio? ¿En mi escuela? Todos los que tenemos una tarea que desempeñar, todos tenemos una asignación. ¿Lo estamos cumpliendo? ¿Y de qué manera lo estamos cumpliendo? Entonces, iglesia, pues básicamente de esto se trata el mensaje que el día de hoy el Espíritu Santo me puso a que te compartiera. Tienes llamado, tienes asignación y estás encaminado a cumplir un propósito. Y es momento de que, si no lo estábamos haciendo, pues vamos a empezar a cumplirlo. Hay muchos niños, como por ejemplo los que son maestros como Andy y como Eder. Les van a tocar muchos niños en su escuela que tienen espectro autista. ¿Y quién les va a dar la capacidad para poder tratar con ellos? Claro, tienen que prepararse, claro, tienen que recibir talleres, claro, tienen que recibir capacitación, pero quien verdaderamente les va a dar la capacidad y el amor para tratar con estos niños es el Espíritu Santo. Él les va a decir cómo y cuándo. Él les va a decir qué ingredientes o qué actitudes o qué herramientas utilizar con cada uno de ellos. El mundo quiere poner etiquetas, O sea, el mundo quiere poner etiquetas y el mundo quiere señalar y el mundo quiere apartar y decir, tiene este problema y siempre va a estar limitado. Pero Dios no. Dios no pone etiquetas, Dios da propósitos. Entonces, caminemos en ello y esforcémonos cada día por lo más importante,
por conocer a Jesús. Y póngase de pie, vamos a despedirnos entonando este canto donde le decimos al Señor: Señor, pues toda mi vida hasta ahorita, todo lo que había hecho, si me había equivocado, si no había hecho las cosas correctamente, si no estaba caminando en asignación, pues hoy lo quiero revertir y consagrarlo para tu gloria, y que yo pueda conocerte y que pueda caminar en tu propósito, en tu llamado. Vamos a adorar a Dios. Toda mi juventud, todo lo que hay en mí, toda mi fuerza y vigor, mi futuro, Señor. Todo lo quiero perder, todo lo quiero entregar, a fin de conocerte a ti, por conocerte, mi Jesús, a ti, por conocerte, mi Jesús, a ti. Toda mi juventud, todo lo que hay en mí, toda mi fuerza y vigor, mi futuro, Señor. Todo lo quiero perder, todo lo quiero entregar, a fin de conocerte a ti, por conocerte, conocerte, mi Jesús, a ti, por conocerte, mi Jesús, a ti, por conocerte, mi Jesús, a ti, por conocerte, mi Jesús, a ti, conocerte, mi Jesús, a ti, conocerte, mi Jesús, a ti. Padre amado, en el todopoderoso nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Dios, por entender que hemos sido llamados, con propósito, que hemos sido predestinados, Señor, para recibir cada una de esas asignaciones, de esas tareas, Señor, de esas buenas obras que tú preparaste de antemano para que anduviéramos en ellas, Señor. Gracias porque tu palabra nos enseña que nunca estaremos solos, Señor, que nunca caminaremos solos ni en derrota si tú vas con nosotros, Señor. Tú antes de ascender al cielo nos dijiste: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, Señor. Y nosotros solamente
Queremos aprender a conocerte, aprender a escucharte, Señor. Padre, gracias. Gracias por tu bondad. Gracias porque has sido fiel. Gracias porque has sido bueno. Y gracias por tu grande amor, tu bondad y tu misericordia. Hoy, Señor, hoy te glorificamos porque entendemos que tenemos llamamiento, que tenemos asignación y que tenemos propósito. Y todo esto para que tu nombre sea glorificado. En el todopoderoso nombre de Jesús, a ti la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Aleluya. Amén, amén y amén. ¿Podemos dar un aplauso fuerte al Señor?